Buenas tardes, buenos días a todos queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a comenzar un nuevo archivo, pero que en realidad, como es continuidad de todos los aspectos que estaba recopilando Arthur Powell respecto a las entidades, aquí en este archivo continúa con las entidades astrales no humanas, que las hay de muchas clases, por ejemplo las entidades débicas, y luego sigue con entidades artificiales y otros aspectos. Hoy pues vamos a ir llegando según el horario hasta donde nos dé esta tarde. Y recordar que según la Ley de Protección de Datos de este país, si no quieren que su imagen aparezca en la grabación que será colgada en la página de YouTube, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en sus pantallas. Normalmente este icono está abajo, hacia la izquierda. Y si quieren recibir los programas que se realizan en la sección española por vía Zoom, pueden escribir un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. En el mail indican su nombre y apellido, sobre todo hay que poner los datos, porque si no, después a la hora de realizar la conexión con el grupo, pues las personas que se encargan a veces tienen dificultades porque dicen, sí, me han escrito que lo ponga, pero no me han puesto los datos que necesito. Entonces, país y ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo el teléfono, porque ya sabéis que luego esto aparece en las páginas de WhatsApp, es un grupo y entonces necesitan el teléfono para incluirlos. Y si alguien quiere ponerse en contacto conmigo para cualquier cuestión, pues pueden escribirme a clarisaelo@gmail.com y los atenderé en todo cuanto sea posible. Y hay una nueva gema de Oriente que nos dice: aunque la sabiduría desapareciera de repente del universo, nadie creería ser un necio. Aunque la sabiduría desapareciera de repente del universo, nadie creería ser un necio. No, nadie lo cree. Todos creemos que somos inteligentes y nos ponemos bastantes cualidades. Hay que reflexionar sobre estas cosas. Y recordemos, mientras hacemos unos momentitos de silencio, mirando hacia adentro, tener presente, mantener en nuestra mente y en nuestros corazones a todos los reinos de la tierra, con todas las criaturas. Y comenzamos con un nuevo capítulo que nos va a hablar de las entidades astrales, las que no son humanas, y comienza por la esencia elemental. El término elemental ha sido aplicado por diversos autores a entidades de muy diferentes clases. Aquí se emplea para denotar esencia monádica durante ciertas etapas de su existencia. A su vez, podemos definir la esencia monádica como afluencia de espíritu o fuerza divina a la materia. La esencia monádica como afluencia de espíritu o fuerza divina a la materia. Y en el glosario teosófico nos dice que es la atómica,
atómica o más íntima condición de la sustancia de un plano, cualquier plano, animado por la segunda oleada de vida. Y las he marcado aquí para que veamos que es el séptimo subplano, en la parte más elevada del séptimo subplano de cada plano, donde está y reside esta esencia monádica, que es la más elevada condición de la sustancia en cada plano. Estas dice que son animadas por el segundo logos. Y también encontramos que entonces nos habla de la esencia elemental, que son distintas. La esencia monádica es la que nos acaba de indicar, y la esencia elemental. Y generalmente se da este nombre a las combinaciones moleculares en los subplanos por debajo del plano atómico de cada plano, que son las que se forman con la materia de los diferentes subplanos. Nada más puse uno, el que está debajo del atómico, pero que son las formas que se generan por combinación de la materia. La materia en sí misma, llenando cada uno de los planos y subplanos, en sí misma no es ni buena ni mala, es materia. Pero cuando se estructura formando formas, dependiendo de la vibración a la que se aplica a cada una de las formas, es cuando adquiere capacidades. Entonces, hablando de esta esencia elemental, nos dice que se moldea produciendo formas por medio de agregación, formas que duran algún tiempo y acaban por disgregarse, desintegrarse. La esencia elemental existe en centenares de variedades en cada subdivisión del plano astral. Esta vasta atmósfera de esencia elemental responde siempre, y esto es muy importante, responde siempre a las vibraciones causadas por los pensamientos, por las sensaciones y los deseos de los seres humanos. Esto está en el glosario, pero pertenece al libro de Annie Besant titulado Por Sabiduría Antigua. Así que aquí lo que nos está diciendo en conjunto es que las partes más elevadas de cada plano responden a este tipo de esencia monádica, que es la parte atómica, la más íntima, la más elevada, y que es la fuerza, el espíritu, fuerza divina, que se vierte hacia abajo y que se mantiene en lo más elevado de cada uno de los planos. Y las diferentes esencias elementales forman las diferentes estructuras, formas, cosas, seres, los vestidos, lo podemos llamar de diferentes maneras. Es muy importante que el estudiante se dé cuenta de que la evolución de esta esencia elemental se efectúa en la curva descendente del arco, cuando la evolución está yendo hacia abajo, hacia lo más denso, según se la denomina frecuentemente, es decir, que su progreso, su propia evolución como esencia, consiste en sumergirse completamente en la materia, tal como la vemos en lo más denso en el reino mineral, en vez de alejarse de este. En consecuencia, el progreso para ella, para la esencia elemental, es descender a la materia. Está evolucionando por medio de su descenso, su densificación. Y esto es la forma de descender a la materia,
en vez de ascender hacia los planos superiores, porque cuando empieza a producirse el ascenso hacia los planos superiores, la cosa cambia completamente. Antes de que el flujo llegue al estado en que anima a un hombre, pasa animándolas por 6 fases de evolución de la materia, a saber, 6 en orden de descenso. El primer reino elemental, en el plano, en su aspecto de mental superior, aquí. El segundo reino elemental, en el plano considerado como concreto, mental inferior, aquí. Y el tercer reino elemental en el plano astral, aquí. Y desde aquí para abajo se forman los reinos mineral, vegetal y animal. El mineral está en el punto más denso, el más bajo. A partir de ahí empieza de una forma muy lenta el orden de ascenso del mineral hacia el vegetal, del vegetal hacia el animal con los diferentes cuerpos hasta llegar al cuerpo de un ser humano, pero la vida que anima todo esto también está cualificada de acuerdo al proceso de la evolución que vamos pasando todos los seres. El conjunto de todas estas materias elementales trabajan también para la evolución ascendente de todos los reinos, formando parte de los cuerpos que animan a los seres evolucionantes y que son llamados usualmente elementales. Por ejemplo, el elemental de deseo en los humanos, lo que formamos cuando tenemos deseos y se forma con este tipo de materia. Se llama a veces a la esencia elemental la mónada animal, vegetal o mineral, aunque esto confunde, por cuanto mucho antes de llegar a cualquiera de esos reinos se ha convertido no en una, sino en muchas mónadas que evolucionan primero hacia abajo como unidades y luego formando parte de los cuerpos evolucionantes que visten a los seres evolucionantes. Por consiguiente, en esta obra tratamos de la esencia elemental astral únicamente, solo la esencia, no los cuerpos que se van formando, sino solo la esencia. Esta esencia es fuerza divina que ha descendido y se ha revestido de materia hasta el subplano atómico astral, envolviéndose en un cuerpo de materia astral atómica. Y se queda aquí en el astral porque estamos estudiando desde hace ya muchas semanas todo lo que se refiere al plano astral. Así que ha descendido, ha ido evolucionando en orden de descenso y se ha revestido de materia hasta el subplano atómico astral, envolviéndose en un cuerpo de materia astral atómica. Tal combinación es la que llamamos esencia monádica del plano astral, la cual pertenece al tercer reino elemental, el que precede inmediatamente al reino mineral, porque luego sigue descendiendo. Y la esencia monádica es, y lo vuelve a repetir, la atómica o más íntima condición de la substancia de un plano animado por la segunda oleada de vida. Esencia elemental. Nos vuelve a repetir lo que acabamos de leer en la diapositiva anterior. En el curso de sus 2401 diferenciaciones, que son
7 planos por 7 subplanos en cada plano igual a 49, y por 7 igual a 343, y por 7 igual a 2401 en el plano astral, y estas se refieren solo a las diferenciaciones que ha dicho que existen múltiples en cada uno de los subplanos. Entonces son 7 subplanos del plano astral, lo que hacen 7 por 7, 49, y sigue habiendo las subdivisiones. Estas, desde el plano astral, atrae a sí misma muchas y variadas combinaciones de materia de los diversos subplanos. Y es por esto que es posible que se formen tantos cuerpos de materia astral de diferentes órdenes. No obstante, tales combinaciones son solo transitorias, pues continúa siendo esencialmente un reino. Estrictamente hablando, en relación con el grupo que estamos considerando, no hay tal cosa como un elemental. En relación con este grupo que se está considerando. No está hablando de los elementales de la naturaleza, sino solo de la esencia elemental. Lo que encontramos es un vasto depósito de esencia elemental maravillosamente sensible al más tenue pensamiento humano y responde con delicadeza inconcebible en una fracción infinitesimal de segundo a la vibración originada en ella por un ejercicio enteramente inconsciente de la voluntad o del deseo humanos. Responde rápidamente. Pero en el instante en que tal esencia es moldeada en una fuerza viviente por la influencia del pensamiento o voluntad humano, se convierte en un elemental y pertenece a la clase artificial, de la cual nos ocuparemos en el capítulo siguiente. Aún entonces, su existencia separada, porque son individuos, entre comillas la palabra, son formas separadas, es por lo común evanescente, por cuanto tan pronto como el impulso que les ha dado origen se ha gastado, vuelve a la masa indiferenciada de la esencia elemental del plano de la cual estaba formada y de la cual procede. Se disuelve, se deshace. Nuestras emociones y sentimientos, por lo general, se forman muy rápido y también se diluyen rápido, porque somos muy inconstantes. Estamos muy de suerte de que esto sea así, de que somos inconstantes y de que se disuelven rápidamente, porque si cuando tenemos un mal pensamiento hay demasiada constancia y reiteración en él, entonces la forma está alimentada por mucha energía y dura mucho más tiempo y tiene tanta capacidad para el mal como haya sido de malo el pensamiento, emoción o deseo que la haya formado. Por lo tanto, ya vemos que existe una gran responsabilidad por lo que pensamos y sentimos. Hemos de tener en cuenta que aquí está hablando del plano astral, pero que cuando tenemos un pensamiento, de inmediato, según su naturaleza, se reviste de materia astral correspondiente y entonces no circula por el plano mental, sino que de inmediato, al revestirse de materia del plano astral, el pensamiento circula por el plano astral. Es una forma pensamiento, emoción, pensamiento, sentimiento, pensamiento, deseo, que circula por aquí. Sigue diciéndonos, el visitante del plano astral inevitablemente quedará impresionado por las variadas formas que asume
la ola incesante de esencia elemental siempre girando a su alrededor, amenazante a veces, pero que siempre se aleja al menor esfuerzo de la voluntad. Y esto de al menor esfuerzo de la voluntad tiene que ver con algo que aquí debo de puntualizar, aunque no haga mención de ello, pero es un hecho. Aunque toda esa masa sea envolvente y está cerca, porque está todo el plano astral está muy lleno de todo, cuando una persona tiene una vibración lo bastante elevada, fruto de su pensar y sentir bastante elevados, hace así con su dedo, con la mano astral en este caso, hace así y por donde acerca el dedo, la masa esta se aleja, se aleja, porque la vibración que emite el que está haciendo así es más elevada y todo lo que sea de un orden inferior se aparta. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Así que siempre girando alrededor, amenazante a veces, pero que siempre se aleja al menor esfuerzo de la voluntad. Quedará también maravillado entre el numeroso ejército de entidades que incesantemente surgen de este océano y surgen a la existencia separada. Luego las formas son como cosas independientes unas de otras, que son evocadas por los pensamientos y sentimientos del hombre, ya sean buenos o malos. De ahí que la vibración es importantísima. En términos generales, la esencia elemental puede clasificarse de acuerdo con la clase de materia con que se envuelve. La clase de materia que se envuelve en el plano astral, que sería el sólido astral, el líquido astral, el gaseoso astral, etc. Y estos son los elementales de los alquimistas medievales. Estos mantenían correctamente que un elemental, es decir, una porción de adecuada esencia elemental viviente, es inherente en cada elemento, es decir, esa porción de esencia elemental es la parte constituyente de toda sustancia física, también en el plano físico, pero también en el plano astral, porque es del que estamos hablando. Cuando una porción de esencia elemental permanece durante unos momentos sin ser afectada por alguna influencia externa, lo que rara vez ocurre, no tiene forma definida propia, pero a la más ligera perturbación entra en una sorprendente confusión de formas movedizas y siempre cambiantes, que se forman, se agitan y desaparecen con la rapidez de las burbujas en la superficie del agua hirviendo. Esta es la imagen más aproximada que pude encontrar, un parecer, un símil. Estas formas evanescentes, aunque causadas generalmente por criaturas vivientes de alguna clase, humanas o de otra índole, no suponen la existencia de entidades separadas en la esencia. Parecen, más bien, ser meros reflejos del vasto depósito de luz astral. No obstante, son, en cierta medida, apropiadas al carácter de la corriente de pensamiento que les da existencia, que no obstante son, en cierta medida, apropiadas al carácter y vibración de la corriente de pensamiento que les da existencia, aunque casi siempre con alguna deformación grotesca, con algún aspecto aterrador o desagradable,
en el caso de las que son de un orden inferior. Cuando la esencia elemental asume formas adecuadas a la corriente de pensamientos involuntarios y semiconscientes, que es lo que ocurre la mayor parte del tiempo en nuestra mente, que la mayoría de los humanos dejamos fluir pasivamente, dejamos que nuestra mente divague por aquí, por allí, por todas partes. Dejamos fluir pasivamente nuestros cerebros. La inteligencia que escoge la forma adecuada no proviene de la mente del pensador, tampoco proviene de la esencia elemental misma, porque ésta pertenece a un reino aún más alejado de la individualización que el mineral. No ha llegado todavía a descender hasta el reino mineral, el cual está enteramente desprovisto de poder mental despierto. Sin embargo, la esencia posee un maravilloso poder de adaptación, el cual se parece, lo subrayé porque solo se parece mucho a inteligencia. Es como responder a algún tipo de inteligencia. Me atrevería a decir que es una verdadera inteligencia, pero que corresponde a la propia esencia, porque en el universo todo posee inteligencia, absolutamente todo posee inteligencia, pero cada ser, cada entidad, inteligencia de su propia clase y naturaleza. Sin duda alguna, esta propiedad da motivo a algunos libros primitivos para clasificar a los elementos como criaturas semi-inteligentes de la luz astral. En el caso de los elementos de la tierra, pues ya sabéis que están divididos por silfos, salamandras, duendes y gnomos, etc. El reino elemental propiamente dicho no admite tales conceptos como bien y mal. El propio reino elemental. Otra cosa son las formas que se generan con ello. No obstante, existe en todas las divisiones del mismo una especie de inclinación o tendencia que los hace más hostiles que benévolos hacia el hombre. Como todo está subdividido desde lo más elevado del plano hasta lo más denso del plano, sin embargo, en el plano astral, elevado en el sentido espiritual de la palabra, no hay nada propiamente dicho. Y por lo tanto, aún dentro de esas divisiones, hay una especie de inclinación y tendencia que los hace un poco más hostiles hacia los hombres, un poco más benévolos hacia el hombre, pero incluso los benévolos, los aparentemente benévolos, como se enfaden con la persona, también hacen de las suyas. De ahí la experiencia corriente del neófito en el plano astral, a cuyo encuentro salen huestes de variados espectros amenazantes, con los cuales podríamos encontrarnos según el tipo de vibración de media que poseemos nosotros. Si nuestro tipo de vibración es alto, no nos encontraremos con esos espectros nunca. Pero si nuestro tipo medio de vibración anda bajito, pues entonces es fácil que nos encontremos con este tipo de criaturas. Pero, añade, pero que siempre retroceden cuando se les hace frente con decisión. Y esto vuelve a ser la indicación que he dicho, según nuestra vibración, solo con que hagamos así, se apartan. Como afirman los escritores medievales, esta inclinación o tendencia es enteramente culpa. No me gusta la palabra culpa. Está en el libro, pero recordemos que siempre digo causa. Es enteramente causa del hombre mismo. Se debe
a la indiferencia y falta de simpatía que manifiesta hacia otros seres vivientes. Porque, aunque nos parezca que somos medio buenos, a lo mejor algunos pensamos hasta que somos más buenos de lo que somos, sin que yo piense en nadie en particular, ni muchísimo menos, pero hablando en general. ¿Tratamos bien a todas las criaturas? ¿Las tratamos con toda clase de respeto, de bondad? Esta es una pregunta que nos hemos de hacer. ¿A todas? ¿A todas, 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 de verdad? Hay aquí un dibujo de John Hunter Christian Fitzgerald, que fue de la época victoriana, pintor de hadas y artista del retrato. Se apodó el hada Fitzgerald por su género principal. Muchas de sus pinturas de este autor de hadas son oscuras y contienen imágenes de espíritus malignos, de demonios y referencias al consumo de drogas. Su trabajo ha sido comparado con el surrealismo de Hieronymus Bosch y de Pieter Bruegel. Y lo que significa es que algunos de estos autores conocían bien, porque habían visto directamente a estas criaturas. Y de ahí que hagan referencia a espíritus malignos, demonios, a los que se ven cuando una persona está sumida en el consumo de drogas, que ya sabéis que llegan por el alcohol incluso llegan al delirium tremens, y no es que se imaginen cosas, es que llegan a romper la tela que nos protege del contacto con el plano astral y acaban viendo qué del plano astral, lo más bajo, aquello con lo que están vibrando. Durante la edad de oro del pasado no fue así, durante la edad de oro. Tampoco lo será en el futuro una vez que cambie la actitud del hombre. De nuevo, nuestra responsabilidad. Entonces, tanto la esencia elemental como el reino animal serán dóciles y serviciales para el hombre, pero no nos los comeremos, en vez de ser hostiles como ahora. Esto pone bien de manifiesto que el reino elemental es, en conjunto y en gran medida, lo que el pensamiento colectivo de la humanidad hace de él. Importantísimo, ¿verdad? Quien sea capaz de manipular y dirigir las fuerzas inherentes a las múltiples variedades de esencia elemental, las puede utilizar para muchas aplicaciones. La inmensa mayoría de las ceremonias de magia dependen casi enteramente de esta manipulación, ya sea dirigida por la voluntad del mago o por alguna entidad astral más precisa evocada por él para tal fin. Y aquí uno de los nuevos dibujos, pinturas de John Hunter Christian Fitzgerald. Las hadas en la noche, no lo estoy traduciendo bien. La esencia elemental es el medio por el cual se producen casi todos los fenómenos físicos en las sesiones espiritistas. Es también el agente de los fenómenos que a veces se producen en las casas llamadas de aparecidos. Tales fenómenos son causados por alguna entidad inclinada hacia la tierra, apegada a la tierra, que trata de llamar la atención, o también por algún espíritu de la naturaleza de bajo orden perteneciente a la tercera clase. Y este también es otro dibujo del mismo autor que forma parte de la obra El sueño de una noche de verano de Shakespeare.
nunca se ha de considerar al elemental como el promotor. Los promotores somos nosotros. Él es simplemente una fuerza latente que necesita un poder externo, el que le damos por medio de nuestro pensamiento, emociones, sentimientos, deseos, un poder externo a él, a ese reino elemental, un poder externo que lo pone en acción y genera las formas. En segundo lugar, nos habla ahora de los cuerpos astrales de animales. ¿A dónde van los animales cuando mueren? Dejan el cuerpo físico en el plano físico, como también lo hacemos los humanos. ¿Pero qué ocurre? Nos dice, esta es una clase extraordinariamente numerosa. No obstante, no ocupan el plano astral una posición particularmente importante, por cuanto sus componentes no permanecen allí mucho tiempo. Por eso lo puse en color. Los cuerpos astrales de los animales no permanecen allí mucho tiempo. La inmensa mayoría de los animales que forman ahora todo el reino animal actualmente no se han individualizado todavía permanentemente. Forman parte del grupo, del alma animal. Todos ellos forman parte de los diferentes grupos, cada uno de su grupo correspondiente. Cuando uno de ellos muere, la esencia monádica que se ha manifestado por su intermedio, la monádica, la más elevada del plano, vuelve al alma grupo, de la cual procede, llevando el progreso o experiencia alcanzado durante la vida terrena y lo lleva al alma grupal y se disuelve ahí. Sin embargo, no ocurre esto inmediatamente por cuanto el cuerpo astral del animal tiene existencia real en el mundo astral, la duración de la cual, aunque no muy prolongada, varía de acuerdo con el grado de inteligencia que haya desarrollado, según el momento de la evolución en que están los diferentes animales. Cuanto más evolucionados, como son perros, gatos, caballos, elefantes, sobre todo todos los animales que son domésticos y que por muchos tiempos han ido estando en contacto con el ser humano. En la mayoría de los casos tal existencia no es más que un estado de, para ellos, para estas criaturas, un estado de somnolencia, aunque parece ser perfectamente feliz. Desde luego no hay en esos cuerpos astrales de animales ningún pensamiento ni de si están bien, ni de si están mal, ni de si están vivos, ni de si están muertos, ni de si nada de todo esto. Todo esto son pensamientos humanos. Los relativamente pocos animales domésticos que han alcanzado individualización y no volverán a nacer como meros animales en este mundo, pasan en el plano astral una vida más prolongada y más vívida que sus compañeros menos avanzados. Estos animales individualizados que ya no vuelven al alma grupal de la que iban formando parte anteriormente, quedan ahí suspendidos. Estos animales individualizados corrientemente permanecen cerca de la casa donde han vivido y en contacto con sus amigos y protectores. Este periodo irá seguido de otro aún más feliz, al que se llama conciencia durmiente, el cual durará hasta que en un mundo futuro, no en esta actual cadena, porque dice que la puerta está cerrada, según dice la señora Blavatsky en su obra, en un mundo futuro, entonces
asumirá la forma humana y en aquel Manvantara, cadena, entonces será un humano muy primitivo. Y durante todo este tiempo en que permanezca con esta conciencia durmiente, el animal se encuentra en condición similar a la del humano en el mundo celestial, aunque el animal no es que esté en el mundo celestial, está en el plano astral, pero por el estado, el animal está en un nivel inferior, pero está en una condición de estar bien, podríamos decirlo, usando palabras sencillas y entendibles. Una subdivisión interesante de esta clase es la de los simios antropoides, los cuales están ya individualizados, y es decir, que cuando mueren no pasan al alma grupal, sino que están individualizados y van encarnando por cierto tiempo en sus grupos, pero de forma individualizada, y estarán preparados para encarnación humana en la ronda próxima, y algunos de ellos quizás antes. Esto no sé si está explicado así en la doctrina secreta, porque yo entendí, quizás mal, no puedo asegurarlo, entendí que en la actual cadena ya no entran más. En los países civilizados, los cuerpos astrales animales contribuyen en buena parte al sentimiento general de hostilidad en dicho plano, a causa de que la matanza organizada en mataderos y como deporte envía al mundo astral millones de ellos, aterrorizados y temerosos del hombre. Esto es para reflexionarlo bien, meditarlo bien, profundizar bien. En tiempos modernos tal sentimiento se ha intensificado debido a la práctica de la vivisección y con tantos laboratorios utilizando animales para esos experimentos en que ya no los hacen sufrir como en los mataderos, sino peor todavía, porque el sufrimiento se prolonga sin que puedan morir rápidamente. Después pasa al tercer tipo, que son los espíritus de la naturaleza de toda clase. Y nos dice que estos son tan numerosos y tan diversos que solo podemos dar aquí alguna idea de las características comunes a todos ellos. Los espíritus de la naturaleza pertenecen a una evolución muy distinta de la nuestra. Nunca han sido ni serán miembros de una humanidad como la nuestra. Su única conexión con nosotros es que transitoriamente habitan en el mismo planeta. Esto de aquí yo tampoco lo puedo afirmar porque en la doctrina secreta hay una afirmación que dice que todos los seres o han pasado por el estado humano o pasarán en el futuro por el estado humano, y no sé si tenga que ver algo con esto. Lo dejo en suspenso porque ni lo puedo afirmar ni lo puedo negar. Un nuevo cuadro, pintura del mismo autor, La muerte de la reina de las hadas. Al parecer son animales de una evolución superior. Están divididos en 7 grandes clases y habitan los mismos 7 estados de materia, impregnada esta por las correspondientes variedades de esencia elemental. De manera que hay espíritus de la naturaleza, espíritus de tierra, de agua, de aire y de fuego o éter. Son entidades astrales
inteligentes, tienen su tipo de inteligencia, que residen y actúan en cada uno de tales medioambientes. Aquí un nuevo cuadro que dice las hadas de luz de luna, espectros y sombras, etc. Únicamente los que corresponden a la clase del aire residen normalmente en el mundo astral, pero su número es tan grande que se encuentran en todas partes. En la literatura medieval, los espíritus de la naturaleza reciben nombres tales como gnomos, los de la tierra, ondinas, los del agua, silfos, los del aire, y salamandras, los del fuego o éter. En el lenguaje popular se los llama también como hadas, duendes, peris, sátiros, faunos y con muchos otros nombres. En una pintura de Pieter Bruegel, este también es la rebelión de los ángeles, un detalle porque es un cuadro mucho más grande. Sus formas son muchas y variadas. La más frecuente es la humana enana. Una forma de estos elementales es como una forma humana, pero pequeña, muy pequeña. Como la mayoría de las entidades astrales pueden asumir a voluntad cualquier apariencia, aunque tienen sus formas preferidas, que adoptan cuando no tienen una razón especial para adoptar otra. Este es el cuadro más completo del que hemos visto solo un trocito, el anterior. Usualmente son invisibles a la vista física, pero tienen el poder de hacerse visibles cuando quieren mediante la materialización. Por eso hay personas que dicen que de pronto han visto y ya no han visto. A la cabeza de cada una de estas clases hay un gran ser, a la cabeza de los diferentes grupos, porque en todos los lugares están las jerarquías que guían y dirigen. Así que aquí cuando dice que hay un gran ser, la inteligencia dirigente y guiadora del entero departamento de la naturaleza son jerarquías administrado y galvanizado por la clase de entidades bajo el dominio, gobierno, guía de dicho ser. Un cuadro de John William Westerhouse, Sirenas. Los hindúes les dan los siguientes nombres: Indra, señor de la Kasha o éter; Agni, señor del fuego; Pavana, señor del aire; Varuna, señor del agua; Ikshiti, señor de la tierra. Y estos son los que están a la cabeza de los diferentes subgrupos. El vasto reino de los espíritus de la naturaleza, como se dijo antes, es en gran parte un reino astral, aunque una gran porción del mismo pertenece a la región etérica, sutil, del plano físico. Existe un gran número de subdivisiones o razas entre los espíritus de la naturaleza, cuya inteligencia y disposición varía tanto como entre los seres humanos. La mayoría de ellos evita al hombre completamente, la mayoría, porque los hábitos y emanaciones de los seres humanos les resultan desagradables. Casi todas las nuestras, porque es que si no respetamos a todos los reinos, ¿cómo van a sentirse bien en nuestra cercanía? El constante apresuramiento de las corrientes astrales, causado por los inquietos y mal regulados deseos humanos,
los perturban y molestan. Ocasionalmente, sin embargo, traban amistad con seres humanos y hasta, a veces, los ayudan. La actitud servicial es rara, pocas veces. En la mayoría de los casos muestran indiferencia o desagrado, o se deleitan en engañar y traicionar al hombre. Muchos casos de estos se encuentran en solitarios distritos montañosos y en las sesiones espiritistas. Les ayuda grandemente para tales engaños su maravilloso poder de ofuscar, de manera que sus víctimas ven y oyen únicamente lo que ellos les sugieren, como si fueran sujetos mesmerizados. Sin embargo, los espíritus de la naturaleza no pueden dominar, nunca pueden dominar sobre la voluntad humana, salvo en gentes de mentalidad muy débil o en aquellos cuya voluntad está paralizada por el terror. Sí, que nuevamente depende de nosotros mismos que podamos ser influenciados ni dominados por una de estas entidades o por cualquiera otras. Depende de nosotros mismos. Una mentalidad fuerte, una mentalidad que tiene ideas claras, pensamiento claro y elevado, no va a ser nunca dominada por ninguna entidad. Y una persona que tiene esa mentalidad clara, que conoce las leyes universales, que descansa en las leyes divinas, que procede de acuerdo con estas leyes divinas, nunca tendrá miedo y por lo tanto nunca estará paralizado por el terror. Ante cualquier cuestión que se le presentase, incluso para pasar una prueba, se centrará en lo divino, descansará en lo divino y no podrá ser derrotado. Estas entidades, por lo tanto, pueden engañar a los sentidos únicamente. Hasta se ha dado el caso de ofuscar a un número considerable de personas al mismo tiempo, grupos que se han puesto a disposición por medio de ciertas prácticas a ser influenciados por estas entidades y otras. Algunos de los hechos más maravillosos de los prestidigitadores hindúes se ejecutan invocando la ayuda de los espíritus de la naturaleza para producir la alucinación colectiva. Y no solo los hindúes, sino también en otros lugares. Al parecer tienen muy poco sentido de responsabilidad y su voluntad está menos desarrollada, la de estas entidades está menos desarrollada que la del hombre vulgar, que la del hombre menos evolucionado. Por tanto, pueden ser dominados fácilmente por el mesmerismo. Estas entidades pueden ser dominadas fácilmente por el mesmerismo y empleadas para cumplir la voluntad del mago. Se las puede utilizar para muchos fines. Cumplen fielmente y con seguridad las tareas que están a su alcance. En ciertas regiones montañosas, los espíritus de la naturaleza causan, a veces, alucinaciones a los viajeros retrasados, haciéndoles ver casas y gentes que se sabe que no existen realmente. Estas alucinaciones no son siempre momentáneas, sino que perduran, a veces, por mucho tiempo. El alucinado experimenta una larga serie de aventuras imaginarias y sorprendentes, para encontrarse después que todo se desvanece
y queda en un valle desolado o en una llanura barrida por los vientos. Y dice, ¿cómo puede ser que he sido transportado a algún lugar? Pues no ha sido transportado, ha sido alucinado. A fin de cultivar relaciones y amistad con tales seres, el hombre ha de estar libre de emanaciones ofensivas para ellos, tales como las de carne, alcohol, tabaco y el desaseo en general, lo mismo que de todo sentimiento de codicia, de cólera, de envidia, de celos, de avaricia y depresión. En otras palabras, ha de ser limpio e inobjetable física y astralmente. Los sentimientos puros, elevados y serenos crean alrededor del hombre, alrededor de todo ser humano, una atmósfera en la cual los espíritus de la naturaleza se bañan con gran deleite. Los sentimientos puros, elevados y serenos. De eso nos debemos revestir todos nosotros. Todos ellos se deleitan en la música, hasta entran en las casas para gozar de ella, palpitando y moviéndose a compás. Se ha de atribuir también a los espíritus de la naturaleza gran parte de los llamados fenómenos físicos que ocurren en las sesiones espiritistas. En efecto, más de una de tales sesiones han estado enteramente a cargo de tan traviesas criaturas. Aquí un cuadro de William Hamilton, Próspero y Sílfide, Ariel, en La Tempestad de Shakespeare. Son capaces de contestar preguntas, dar pretendidos mensajes con golpes o inclinaciones, exhibir luces y aportar objetos distantes, leer el pensamiento de cualquiera de los presentes, precipitar la escritura o dibujos y hasta realizar materializaciones. Pueden añadir, como es natural, la alucinación a sus otros engaños. Es muy posible que no tengan la menor intención de engañar o dañar, pero se alegran de desempeñar su parte con éxito y disfrutan de la devoción y del afecto que se les demuestra como espíritus queridos y a veces llamándolos auxiliares angélicos. Participan del placer de los presentes y consideran que hacen una buena obra consolando a los afligidos. Algunas veces se disfrazan tomando formas de pensamiento creadas por el hombre y tienen como gran diversión lucir cuernos o una cola puntiaguda, por ejemplo, y soplar llamas en sus correrías. A veces aterrorizan a un niño muy impresionable con tales apariciones. Hay que decir, sin embargo, que los espíritus de la naturaleza no pueden sentir temor, por lo tanto no comprenden el mal que hacen. Probablemente creen que el terror del niño es simulado y que es parte del juego. Ninguno de los espíritus de la naturaleza posee una individualidad reencarnante permanente. No. Al parecer, en su evolución desarrollan la proporción mayor de inteligencia antes de alcanzar la individualización. Los periodos de vida de las diversas clases varían grandemente. Algunos son muy cortos, otros mucho más prolongados que los de la vida humana.
La existencia de los mismos parece ser sencilla, gozosa, irresponsable, muy similar a un grupo de niños felices en un ambiente físico excepcionalmente favorable. No existe el sexo entre los espíritus de la naturaleza, tampoco enfermedades, ni lucha por la existencia. Sienten fuertes afectos y pueden trabar amistades estrechas y duraderas. Son susceptibles a la cólera y a los celos, pero se les pasa pronto ante el avasallador deleite que sienten en el desempeño de todas las operaciones de la naturaleza, que es su característica más destacada. Los cuerpos de los espíritus de la naturaleza carecen de estructura interna, de manera que no pueden ser despedazados, ni heridos, ni les afectan el calor o el frío. Al parecer, están libres de todo temor. Aunque juguetones y traviesos, rara vez son maliciosos si no se los provoca. Como clase, desconfían del hombre y generalmente resienten la presencia de un recién venido al mundo astral, al punto que se le presentan en forma desagradable y aterradora. Sin embargo, si el recién llegado se niega a asustarse, pronto lo aceptan como un mal necesario y no le hacen caso. En cambio, algunos se harán sus amigos. Uno de los mayores deleites de los espíritus de la naturaleza es jugar con los niños y entretenerlos de mil maneras, mientras se encuentran en el mundo astral, muertos los niños para el mundo físico. Algunos menos juguetones y más dignificados han sido reverenciados como dioses locales en las aldeas. Estos aprecian los homenajes que se les rinde y están dispuestos a prestar cualquier pequeño servicio que se les pida. Los adeptos, los maestros de la gran fraternidad, los adeptos, saben cómo utilizar los servicios de los espíritus de la naturaleza. Frecuentemente les confían algún trabajo, pero el mago ordinario puede hacerlo solo invocándolos, es decir, atrayendo la atención de los mismos con súplicas y prometiendo algo, o por evocación, es decir, obligándoles a obedecer, lo cual pues estos ya no son de un rango elevado ni muchísimo menos. Pero ambos métodos son altamente indeseables. La evocación es además, estos métodos utilizados por los magos, estos métodos utilizados por los magos ordinarios son altamente indeseables. La evocación es además extraordinariamente peligrosa porque el operador despierta hostilidad que puede serle fatal. Ningún pupilo de un maestro, ningún discípulo, pupilo de un maestro, se permitiría intentar nada por el estilo. El tipo más elevado de los espíritus de la naturaleza es el de los silfos o espíritus del aire, cuyo vehículo más bajo es el astral. Tienen inteligencia equivalente a la del hombre medio, una inteligencia no demasiado desarrollada. El método de alcanzar individualización es para ellos asociarse con y amar a los miembros superiores inmediatos, o sea, los ángeles astrales, asociarse a las jerarquías de los ángeles
astrales. Un espíritu de la naturaleza que desee experimentar la vida humana, cuidado con todo ello, puede obsesar a alguna persona viviente en el mundo físico. Obsesar, y esta persona no se enterará. Ha habido casos en que una cierta clase de espíritus de la naturaleza se han materializado físicamente y han tenido relaciones indeseables con hombres y mujeres. De Pedro Pablo Rubens, título Diana y sus ninfas sorprendidas por sátiros. Aquí, sátiro. Posiblemente debido a este hecho han nacido las historias sobre faunos y sátiros, aunque a veces tales historietas se refieren a una evolución muy diferente de la subhumana. De paso hemos de hacer notar que no obstante ser el reino de los espíritus de la naturaleza muy diferente al humano, pues aquellos carecen de sexo y de temor y no tienen que luchar por la existencia, el resultado final del desenvolvimiento de los mismos es igual en todos sentidos al alcanzado por la humanidad. Pasa ahora a un cuarto tipo que es el de los devas. Y como que este ya nos llevará su debido tiempo, si os parece, dejamos de compartir por el horario que ya tenemos y pasamos a la galería. Ya tenemos bastante información, bastante. Si hay algún comentario, alguna aportación, pues podéis levantar la mano, podéis abrir el micro. Patricia. Hola Clarisa, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Una pregunta. Esto lo que serían, por ejemplo, las ondinas, lo que sería la parte de los gnomos y la parte de las hadas, a veces quien tiene clarividencia los puede ver, ¿no? Pero en su mayor parte siempre ellos se esconden y hacen contacto realmente con quien tengan una parte de conexión con ellos. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no permiten el contacto con el ser humano? Gracias. ¿Por qué no permiten el contacto? Ellos no permiten el contacto con el ser humano. Así es, Clarisa. Bueno, algunos permiten el contacto, pero ya se ha estado diciendo a lo largo de lo que hemos expuesto que en algunas ocasiones lo hacen para molestar, en otras ocasiones lo hacen para obsesar, dependiendo de los grados de evolución de estas entidades y de los grados de evolución del ser humano. Hemos de tener siempre presente la vibración. ¿En qué vibración estamos nosotros de media? En nosotros se establece una vibración de pensar, el sentir, los actos y las palabras. Y esto produce una media. Nuestra media, dependiendo de si una persona está llena de deseos, pasiones, apegos, ambiciones, tiene orgullo y tiene soberbia y tiene vanagloria y es envidioso y tiene avaricia. Y la lista es larga, ¿eh? Hay personas que tienen bastante de todo esto. ¿Cuál es su media de vibración? Muy baja. ¿A quién atraerá? A lo que es bajo. Si una persona, por el contrario,
haciendo todo su propio proceso de purificación, tal como se nos indica en toda la literatura teosófica. Transforma, transmuta, purifica el pensar, el sentir, los actos, las palabras. Y esto que he citado, en el caso de que lo hubiese tenido en esta existencia, lo va transmutando en bondad, en comprensión, en generosidad, en atención, libre de deseos. ¿Qué hace su media de vibración? Se eleva. ¿Con quién contactará una persona que ha elevado su media de vibración? Con lo elevado. Luego, que una persona los vea o no los vea, que tenga algún tipo de evidencia, bastante mal llamada clarividencia, porque tener clarividencia desde mi punto de vista significaría ver claro y tener muy claro qué es lo que se está viendo. Y no siempre es así. Personas que ven cosas, pero ni tienen la llave para abrir y cerrar, la voluntad para ver y dejar de ver. Ven esporádicamente algunas cosas, a veces son invadidos por todo este tipo de visiones sin que ellos puedan cerrarlas, y muchas personas son martirizadas por este tipo de visiones. Y estas personas pueden ver aquello que está en consonancia con su propia media de vibración. No pueden ver lo más elevado si no tienen la vibración elevada adecuada para ello. La ley de vibración es universal. Corresponde a todos los planos de la naturaleza y afecta a todos los seres que estamos manifestados. Afecta a las galaxias, afecta a los sistemas solares, afecta a los sistemas planetarios, afecta a los reinos de la naturaleza y afecta a todos los seres que estamos en manifestación. La ley de vibración afecta a todo. Entonces podemos tener claro que lo que hemos de hacer es observarnos a nosotros mismos, descubrir cómo son nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Y en eso es lo que tenemos que trabajar. ¿De acuerdo, Patricia? Gracias, Clarisa, por tu consejo. A Gracias ti. por tu explicación. Hasta luego. Gracias a ti, Luis. Gracias, Gabriel, Clarisa. Gabriel, tienes una niñita aquí preciosísima. Sí, la menor de las nietas, es muy curiosa. Muy bien, hola reina, qué bonita. Se llama Abril. Abril, qué bien, muy linda. Gracias Se, se parece por al abuelo. presentárnosla. Se parece al abuelo. Sí, Tan hermosa y está abriendo la curiosa puerta. como el abuelo, para aprender muchas cosas, Abril. Muy bien. Adelante, Luis. Gracias, Clarisa, por todo. Eh, Mi pregunta iba un poco a si esto tiene que ver un poco con la psicosis. Me refiero, hay una novela, Fuente Ovejuna, podría ser la barra de un equipo de fútbol gritando. ¿Eso tiene participación los elementales? Se te va la voz, no te oigo bien. Y mira, y te quedas Ah, congelado disculpa. por No, momentos. decía, decía, hay momentos en que la muchedumbre parece incentivada por alguna situación. El caso de una barra de fútbol mirando el partido, que obviamente puede terminar, digamos, ante la frustración puede terminar haciendo algo. Hay relatos como Fuente Ovejuna, que hablaba de esto, de un pueblo sacrificado pues, a la autoridad, ¿no? ¿Y en ello participa algún tipo de elemental? Sí, porque evidentemente el cúmulo de personas que participan, en el caso, por ejemplo, de un partido de fútbol, ¿qué es lo que se origina ahí?
aparte de lo que ya traen de sus propias casas cada uno. Y cada uno trae su propio estado habitual. Y ahí se suma con todo lo que va entrando. Y se forma un partido. Y se desatan las pasiones. Y se desatan los antagonismos con el equipo contrario y con los ultras, los del otro equipo. Y se llegan a las manos. Y se insultan y se dicen unas cosas bárbaras. ¿Qué es lo que se puede acercar a tal lugar? Las entidades que son bajas. Pero no solamente entidades elementales de lo más bajo, que ya hemos hablado de las otras entidades. Todas las formas de pensamiento que deambulan por el plano astral y que son de un orden inferior, pues son atraídas a esos lugares porque ahí se nutren de energía. Un montón de energía, ¿verdad? Una cosita más. Sí. Los elementales llegan a matar. Y dos, ¿cómo se reproducen si es que se reproducen? Porque tú dijiste que no tenían sexo. No, y no lo explica. O sea, porque que lo que explica es que se generan formas, pero formas elementales, pero cuando habla de las entidades como los gnomos, las sílfides, etcétera, etcétera, ahí no explica nada. Yo, honestamente, he de decir que no los conozco, que no los sé, que este aspecto yo no lo conozco, he de ser muy honesta. Lo que no sé, no lo sé. No puedo decir cómo en este sentido. Gracias. A ti, Luz Marina. Gracias, gracias. Tan interesante e importantísimo esto que nos traes con toda esa explicación y profundidad. Yo he entendido entre lo poco que he alcanzado contacto que he tenido con grupos indígenas en ceremonias, que ellos piden permiso a las fuentes de agua para tomarlas o para regarlas. Y piden permiso al bosque cuando van a cortar, y ellos dicen que hay que pedir permiso. Y entiendo que cuando van a hacer un asentamiento, una casa, abren, bueno, porque yo estaba ahí en eso, la verdad, una cosa que se llama pagamento. Abren un hueco circular y dentro de él lo cubren con, bueno, lo que yo vi, ¿no? Con flores y con hojas y piden permiso y le hacen ofrendas. Eso le echan de todo lo que tengan a la mano y luego le dan las gracias por permitirle construir ahí. Entonces, como tan interesante que aún en este tiempo que, pues, uno no, yo pensaba que eso era más como por tradición, pero no pensé que esto tuviera esa profundidad que ahora me parece que sí la tiene. Entonces, igual hablan del fuego sagrado, ¿no? Cuando se reúnen en círculo y empiezan a hablar o a comentar en las reuniones de los problemas. Estuve en una cosa que llama la palabra que iban tomándolo y era el grupo de mujeres, solo las mujeres. Entonces, una me invitaron y yo fui a ese viso. Yo pensé que eso era más tradición, pero tal vez creo, según te escucho que eso puede, es que ellos tienen información y se conectan y la experimentan y la respetan. Y otra reflexión que me queda eso como muy, además de eso que te compartí, es como el gran respeto que mucho más ahora con la naturaleza, ahora con todo lo que nos has dicho y la gran responsabilidad que tenemos de cuidarla y respetarla, ¿no? Sí, Luz, lo hemos de tener muy, muy en cuenta. Nuestro respeto ha de ser total y absoluto por todas las criaturas. Los antiguos, incluso los antiguos tribus indígenas o indias también del norte de Norteamérica, también pedían permiso para muchas ceremonias. Ahora bien, ¿cuáles son las ofrendas? El grado de las ofrendas es muy importante. La ofrenda que debe hacer un ser humano en su aspecto más elevado es la ofrenda de sí mismo. Cuando tiene que ofrecer a otras criaturas, si es para el alimento, evidentemente se ha de alimentar
Una cosa es que se alimente de los vegetales y los agradezca. Otra cosa es que se alimente de animales que los tiene que matar. Y cuando se hacen ceremonias, por ejemplo, si se ofrecen flores, las flores ya se cortan. En otros casos se ofrecen flores vivas, plantas vivas, mejor dicho, plantas vivas. Se adornan lugares para hacer una ceremonia y se ponen plantas que están vivas, que no las cortan. Así que hay muchos grados y nosotros tenemos que observar, porque todo esto significa qué es lo que ofrecemos. La ceremonia que yo fui ofrecieron miel de abejas que llevaban en un recipiente que habían tomado, ofrecieron semillas de maíz que habían tenido la cosecha, granos de cacao, cosas de esas, pero no, nada animal. Y ¿Vale? luego cubrieron esto y encima hicieron el fuego sagrado y compartieron, pidiendo, lo que entiendo es que estaban pidiendo permiso para que los espíritus De acuerdo. pidiéndole permiso al lugar para construir ahí una maloca, una casa, algo así. Muy bien, Luz. Pues bueno, ves, ya hay una observación de qué es lo que se ofrece, es importante. ¿eh? Vuelvo a repetirlo, la ofrenda más elevada que puede hacer un ser humano es la de sí mismo a lo elevado. Luis, Sí, quería comentar, adelante. sí, quería comentar, Sí, ¿vale? Sobre los elementales, esto, sí, eh, son esencia elemental monádica, todo. Son esencia que hace muy poco que han salido de la chispa del fuego divino. Y sí. entonces se va revistiendo de materia ¿eh? según los pensamientos y las emociones de todos los seres humanos, desde lo más grosero a lo más elevado. Sí, Y va adquiriendo poco a poco una serie de consistencia, de estructura, de esencia monádica, porque son sí, vida, por eso tiene una semi-inteligencia de grupal, ¿vale? En esta cadena no serán humanos, pero en una cadena futura sí, que serán humanos, porque son esencia monádica. Y todas tienden una vez a divinizarse, a llegar a la fuente de donde procede, y cada vez mucho más luminosa, más inteligente, intelectual y más mejores servidores de sí, de la divinidad, porque al principio simplemente son pues como, como las abejas, como son grupales, ¿no? sí, Pues claro, sí, no tienen decisión propia, solamente se la puede tener decisión propia cuando está en contacto con el ser humano y la ayuda y la educa y tal, pero claro, que depende cómo sea el ser humano, como tú bien has dicho, depende de la materia en la cual se va a revestir esta esencia monádica, serán en el futuro más útiles o menos útiles. Pero con el tiempo se irán desprendiendo de esta materia porque como va evolucionando y se va poniendo en contacto con todas las, vamos a llamarlo así, con todas las razas humanas en el futuro, se van sí, poniendo en contacto, porque son las que le ayudan a revestirse de los materiales. sí, sí, Llegará un momento determinado que esos se transforman posiblemente en, en servidores, porque claro, son los que utilizan la naturaleza, la jerarquía de la naturaleza utilizan a los elementales para enriquecer y embellecer todo el proceso de desarrollo de la naturaleza, desde lo más material, mineral, hasta lo más divino, hasta lo más divino, porque sí. son fuentes de energía, son fuentes de inspiración de cualquier tipo. Por eso tiene su tiempo de vida, porque son esencias monádicas. Claro, Por vienen de... eso, por eso he dicho cuando he leído aquel párrafo, digo, aquí la señora Blavatsky dice que todos tarde o temprano o pasaron por el reino humano o pasarán por el reino humano. En este caso todavía no son seres humanos, Todavía no. pero sí que están influenciados de la forma inmateriales que el ser humano le está aportando y le está enriqueciendo durante el proceso de su propia evolución, pero que no tiene capacidad propia. Depende o de un ser humano, más o menos, evolucionado, o de una jerarquía que ya ha trascendido vamos a llamarlo así, la experiencia humana, la conciencia humana. Entonces, están al servicio
porque son, con el tiempo, empezarán, en el proceso evolutivo, empezarán a individualizarse, bajando a la materia, como tú bien has dicho, a través del mineral, del vegetal, del animal, y luego llegarán a ser humanos. Así que como mínimo tiene que pasar 4 cadenas Sí, para llegar a fuerte, ser y fuerte. desarrollar la conciencia humana. Y Los que todavía nos quedan. claro, los que están ahora formando nuestros cuerpos, que Exacto. también lo hemos dicho otros días, también lo Ok, hemos dicho, esto es, los que esto es. están formando ahora nuestros cuerpos están en orden de evolución del reino mineral para arriba, porque ya nosotros hay hierro, que este día decíamos, en nuestros cuerpos forman parte hierro, calcio, magnesio, manganeso, etcétera, 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 toda la tabla periódica. Y los estamos ayudando a su propia evolución. Y por eso hay una responsabilidad enorme. ¿Qué hacemos con todo esto? Que nos está sirviendo, pero a lo cual servimos. Claro, exacto, muy bien. Es recíproco. Exacto, porque lo importante es lo que tú has dicho, que piensa que nuestros organismos, no nuestro, sino el de todos los seres vivientes, todas las formas, están utilizando estos materiales, estas Claro, esencias monádicas. Entonces, nosotros, como ya somos individuales, tenemos una mente desarrollada porque estamos utilizando ya la mente divina, los conceptos divinos. Entonces, claro, tenemos una responsabilidad en ayudar enorme. a esta esencia monádica a cumplir un objetivo que es ayudarnos mutuamente, no solamente a nosotros, sino a todos los reinos de la evolución, todos los reinos de la naturaleza. Entonces, claro, una célula es una esencia monádica que tiene un objetivo, Sí, sí. tiene una función, está para cumplir un objetivo y estructurar una materia, una energía, una fuerza y ayudar a cohesionar una serie de materiales determinados y cumplir, por ejemplo, como un órgano determinado Sí, en sí. concreto. Y nos va estructurando los cuerpos externos y los internos, ¿no? Claro, depende, como tú has dicho, depende qué tipo de materia elemental, qué tipo de elementos de la naturaleza. Es esto lo que quería comentar esto, ¿no? Sí, De lo que sí, tú has sí. dicho bien correctamente, ¿no? Gracias. Sí, sí. Que tener una Hemos de tener en cuenta reflexión. cómo estamos impartiendo nuestra vibración a todo cuanto contactamos. Son jerarquías, claro, son Sí, jerarquías que están a nuestro servicio y tenemos que ser responsables y darle la utilidad adecuada. Lo que tú bien has dicho, alimentarlos con alimentos naturales que no causen ningún sufrimiento, porque esto se impregna y entonces no sí, repercute a la larga, tarde o temprano. Pero puede ser que sea productos de la naturaleza, que de donde han salido ellos, donde sí, sus sí. propios materiales. Perdón, ¿eh? Perdón. No, está bien. Francisco, No, bueno, sobre la importancia de la vibración, hace poco estuve mirando y he hecho una síntesis sobre los 7, a ver, no me acuerdo ahora muy bien, pero si queréis, os puedo dar un poco síntesis de lo que es la vibración, la importancia de la vibración. bueno, Eh, como lo hemos estado estudiando durante tiempo, ¿verdad? Y también por medio de el libro, que ahora tampoco me saldrá el nombre, donde se explican todas las leyes. son de las 7 leyes de la naturaleza. Exactamente, en el Kybalión. En el Kybalión, lo tengo aquí, si queréis escucharlo un momentito. Lo sabemos porque lo hemos estado estudiando, Francisco, pero Vale, es pues que nada, no digo por que lo hagas porque en este momento ya se nos va el tiempo. nada. Se nos va un poco el tiempo, ¿eh? Fíjate que ya la hora que tenemos. Patricia, la última pregunta. Sí, Clarisa, en referencia a lo que había comentado nuestra compañera, te comento que aquí en México yo he tenido contacto con lo que sería la parte de chamanes y a mí me explicaban que para, por ejemplo, ir a acampar tienes que pedir permiso a la naturaleza para poder acampar correctamente y que no vayan a estos elementales
a introducirse dentro de ti. Y por ejemplo, aquí en casa tuya tengo muchas plantas y a mí me dijeron que para podar cada planta, obviamente una poda es muy dolorosa para la planta porque es vibración. Al momento de que nosotros vamos a podar, se tiene que pedir permiso a ellos. ¿Por qué? Porque ellos contraen lo que sería la savia de sus hojas y no permiten que suba esa savia en el momento de cortar y es menos dolor para las plantas. Eso era mi comentario. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, si no hay ningún comentario más, pues por hoy daríamos la tarde por cerrada. Mañana tenemos a Daniel, así que todos los que acudís ya sabéis, ya tenéis todos el programa como siempre. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos y hasta pronto.